Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche el tema que tendremos para ustedes es problemas que heredamos de nuestros primeros padres. En el programa pasado hablábamos acerca de la caída de la raza humana, la razón por la que en nosotros se encuentra una naturaleza pecaminosa. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro hermano Alfredo, nuestro pastor, y a toda su familia. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches a todos, hermano Pablo, hermana Emily, Javes y Miriam. Qué bendición, como siempre lo hemos dicho, es estar reunidos desde nuestro hogar alrededor de la palabra del Señor. Esta noche vamos a estar tratando, como ya Pablo lo acaba de mencionar, problemas que heredamos de nuestros primeros padres. Y creo que una de las primeras cosas que podemos ver, y antes de mencionarlo yo quisiera decirle antes algunas cosas. Por ejemplo, ¿quién sembró estas cosas en el ser humano? Fíjese que cuando nuestro enemigo, o sea, Satanás, pensó en hacer caer a los seres humanos de la gracia de Dios, no fue algo que él hiciera con mucha urgencia, sino para mí que fue algo que él meditó, que él pensó, y cada cosa que él metió, él sabía que él en algún momento ganaría las batallas con las cosas que él estaba metiendo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que heredamos de nuestros primeros padres, Pablo, es dudar, ¿sí? Que también tiene que ver con cuestionar o desafiar la palabra de Dios. Así es, hermano, dudar, cuestionar, desafiar lo que Dios nos ha dicho. ¿Y dónde vemos esto? Lo vamos a ver en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mire, hermano Alfredo, aquí podemos ver el primer paso de la estrategia satánica, es arrojar duda sobre la palabra de Dios. La serpiente, Satanás, dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Cuando Eva le puso atención, comenzó a pensar y a hablar como Satanás. Fíjate que es interesante. Estaba yo viendo a través de un diccionario acerca de la palabra dudar. Dudar tiene que ver con no saber si una cosa es cierta. O como cuando tú estás esperando a alguien, pero dudas que venga. También usaste la palabra estrategia, porque sin duda Satanás era como un general en el lado negativo, y una estrategia solo la usan se puede decir, los generales militares. Habla de tácticas, habla de maniobras, habla de una capacidad no de dar un paso en falso, sino de dar en el blanco y golpear fuertemente al opositor o al enemigo que tú tienes y que tú quieres tumbar en este caso. Exacto, hace dudar, hace que cuestiones, hace que desafíes lo que Dios ya ha dicho y lo que Dios ya ha determinado. Sí, Dios cuando Eva, como tú hace un momento dijiste, le puso atención, ¿sí? Porque fíjate que comenzó a pensar y a hablar como él. Qué interesante. El enemigo llega y tal vez porque por un lado Eva estaba sola, como hablamos en el programa pasado, quizás ella debía de haber ido a su cabeza, pero no lo hizo. Todo lo contrario, ella comenzó a ponerle atención al enemigo. Y cuando nosotros comenzamos a ponerle atención a alguien, nuestro pensar va a llegar a ser igual de quien nosotros oímos. Y además
y a hablar como Él. Así es, hermano Alfredo. Ella estaba recibiendo el espíritu de Él en ella. Recordemos, hermano Alfredo, que las palabras son espíritu y son vida. Las palabras que escuchemos, la atención que prestemos a las personas o a cualquier clase o índole donde percibimos ciertas palabras o ciertos mensajes es muy importante, porque se está transmitiendo espíritu y vida o espíritu y muerte. No solo son entonces palabras, o sea, hay muchos quienes predicamos, quienes enseñamos, quienes advertimos, pero qué importante es entonces saber a quién oímos. Qué importante, porque si nosotros oímos a una persona que busca a Dios, a una persona santa, a una persona que tiene un amor profundo por Dios, o a una persona que busca a Dios, que teme a Dios, básicamente en la medida que nosotros oigamos a esa persona, no solo estamos oyendo o recibiendo sus palabras, estamos también recibiendo de esa persona ese espíritu que ama a Dios, ese don que él tiene que ama a Dios. En este caso, Eva, aquí podemos ver que debido a que ella se prestó para dialogar con Satanás, ella recibió esa fuerza, ese veneno, porque Pablo, quien habla, detrás de quien habla hay alguna táctica, hay alguna razón, hay algún propósito. Cuando Jesucristo hablaba, su propósito era traer vida. Cuando Jesucristo hablaba, su propósito era liberar, su propósito era sanar, su propósito era levantar del polvo al pobre. Pero cuando Satanás habla, es otra cosa. Por eso Eva, en la medida que oyó a Satanás, comenzó a pensar como él y comenzó a hablar como él. Comenzó a dudar, comenzó a cuestionar, comenzó a desafiar la palabra que Dios había dicho. La serpiente, hermano Alfredo, usó algo que podemos llamar racionalización, es decir, esa oportunidad de pensar y de analizar las cosas a un extremo. La vida cristiana, hermano Alfredo, va más allá que de la razón. Es tan fácil un ejemplo como decir, si ocupamos la razón en el sentido de, ¿sabes qué? Tú eres cristiano porque hace más de 2000 años un hombre vino y murió en la cruz y tú eres salvo por él. Si usamos la racionalización en este momento, ya no tiene, o sea, es como, ¿qué? Yo no puedo creer eso, que hace 2000 años. Sino la vida cristiana va más allá de la racionalización humana. No estamos diciendo que razonar sea malo. Dios nos dio un cerebro y Dios nos dio una mente para poder racionar las cosas. Pero la caminata de Dios es por fe y no por la razón. La serpiente empleó la racionalización para explicar todo lo que Dios había advertido. Satanás, y lo vamos a ver, hermano Alfredo, en Génesis 3:4, negó tajantemente que un juicio estuviera por venir y le dijo, ciertamente no moriréis. Veamos Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Qué interesante, porque podríamos decir que las tácticas y las estrategias del enemigo no han cambiado. Él sigue trabajando bajo las mismas normas que él trabajó cuando tuvo que decirle a Eva, no hay ningún problema. O sea, ni te preocupes por una sentencia, ni te preocupes por un juicio. O sea, que realmente él sigue trabajando bajo la misma forma, diciéndole a las personas, no habrá consecuencias. No hay infierno. Sí, no, olvídate de un infierno. Si tú quieres pecar, hazlo ya. Claro que no lo dice en esas palabras. Entonces, hermano Alfredo, la lucha que tiene una persona en la vida
va más allá de, como dice el apóstol Pablo, no es contra sangre ni contra carne, sino es más allá, es con espíritus, con cosas que están en nuestra mente, es con esa racionalización, con esas ideas, con esa forma de pensar del enemigo, que al pasar tiempo escuchando sus ideas, su vida, su espíritu, su manera de ser, son insertadas en nuestra mente. Sí, mira, yo creo que el enemigo logra llevar a las personas a la duda, porque él como acabas de decir hace un momento, racionaliza las palabras, las medita de tal manera que al ser humano, por ejemplo, hay escritores muy famosos que han escrito libros, y en medio de eso ellos a veces meten la idea de no un Dios, de cosas como esas, y cuando un joven lo lee y lo razona, dice, o sea, ahí es donde va entrando precisamente la duda, ¿no? Ahí es donde va entrando cosas como dudar, cuestionar o desafiar la palabra de Dios. Empiezas tú a pensar diferente. Yo lo veo de esa manera. Así es, hermano Alfredo, pero recordemos, estos son problemas que heredamos de nuestros padres. Gracias a que Eva prestó atención a Satanás, esa misma duda, esa misma forma de cuestionar fue inmerso en nosotros y por todas las generaciones. Satanás ciertamente le dijo, no habrá consecuencias. Tú malentendiste lo que dijo Dios. Anda, hazlo ya, prueba del fruto. Y Eva le creyó. Veamos, hermano Alfredo, para ir terminando este punto, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva le creyó. Por su astucia, dice la Escritura. O sea que él se las ingenió, se la dibujó a Eva muy bonito, y Eva cayó. ¿Será, hermano Alfredo, que eso es lo que pasa en muchos jóvenes en la iglesia, que Satanás manifiesta a través de lo que oímos, de lo que pasamos tiempo, y tal vez nos dice, es muy bonito ir afuera? Mira, es muy bonito no estar en la iglesia, es muy bonito vivir desenfrenado, libre sin que nadie te diga qué hacer. Vive tu vida, estás ahí en la iglesia encerrado. No, sal, conoce, diviértete, haz lo que tengas que hacer, vive, porque es una vida. Sí, por ejemplo, a veces, yo lo pienso vuelvo por ejemplo al punto del matrimonio, ¿no? Porque mucha de la juventud y muchas de las personas en nuestra época prefieren mejor una unión libre, ¿no? Que un matrimonio legítimo con las reglas que Dios impuso, con un registro civil. Pienso yo que el enemigo les dice, ¿para qué te metes en problema de documentos y papeles? Mejor podemos vivir en unión libre. Si no funciona, simplemente nos separamos y ya. Y se ve muy bonito, o sea, se oye muy bonito, pero realmente no es lo que Dios estableció. Creo que ahí es una forma en que el enemigo juega con la mente de las personas. Bueno, entonces, hermano Alfredo, ya para ir concluyendo este tema, esto es algo que nos heredó nuestros padres antiguos, pero ¿cómo podemos contrarrestarlo? ¿Cómo podemos salir de esta herencia, ¿no? Porque como bien hemos dicho, ¿no? De nuestros padres heredamos nuestro color de piel, nuestra altura, nuestras defensas que tenemos, nuestra forma física, y muchas de esas cosas no podemos cambiar porque no las escogemos. De la misma manera, todos los hombres nacemos ya con esto en nuestras vidas. ¿Cómo podemos de alguna cierta forma pues contrarrestar eso que está en nosotros? Lo que nosotros hemos visto en los versos que la hermana Emily ha leído esta noche es que por un lado Eva permitió que ella dialogara con Satanás, y por ahí la duda fue entrando.
Yo creo que para poder conquistar esta herencia de la caída de nuestros padres, que es el resultado de la caída de nuestros padres, es primero oír lo que Jesús dijo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es por el Padre. Entonces aquí lo que podemos ver es que Jesucristo es verdad, y no hay duda de eso. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, como Eva pasó un tiempo con Satanás, y lo que Satanás era, su espíritu, sus mentiras, lo transmitió. La duda que quería meter entró. Si pasamos tiempo con Jesús, siendo que Él es la verdad, la palabra viva, también en nosotros va a haber esa verdad. La duda va a ser conquistada a través de pasar tiempo con el Señor Jesús. Hay un coro, hermano, que cantamos y dice: toda duda y temor son quitados de mí, enséñame a confiar en ti. Y el coro es al contemplar la cruz. Entonces, otra vez, el camino es la cruz. Así es. Amén. Cristo Jesús. Por otro lado, hermano Alfredo, pasando al siguiente punto, ¿qué otra cosa heredamos de nuestros padres? Bueno, después de la duda, creo que lo más cerca que podemos estar es el orgullo, querer ser lo que Dios no ha dispuesto que seamos. Fíjese, hermano, que en este punto, seréis como Dios. Fíjese, hermano, lo que dice Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese, hermano Alfredo, que Satanás, lo sabemos en la escritura y vamos a leer un pasaje que lo deja clarísimo, pero Satanás siempre quiso ser Dios. La rebelión que sucedió allá en los cielos fue por la misma manera, el orgullo en su corazón de ser Dios, no ser igual a Dios, ser Dios, usurpar el lugar de Dios. Esto estaba en el corazón de Satanás, y porque Eva escuchó a Satanás, ahora Eva lo tenía en su corazón. Ahora se lo sugirió a Eva: tú, Eva, si comes de este fruto, serás como Dios. Fíjate que yo quisiera ahondar un poquito sobre este enemigo. Sabemos que el trono más alto es el trono de Dios. Sin embargo, tanto Ezequiel como los pasajes que vamos a leer en un momento dado, nos muestran que el enemigo ya tenía una posición. Los historiadores o los estudiosos de la Biblia dicen que él era un músico muy cerca de Dios en los cielos, y que él ministraba en el santuario de Dios en los cielos. O sea que era el más cercano a Dios. Dice la escritura que se paseaba por los carbones encendidos. Sí, entonces incluso también dice que el día de su creación, de nadie más se dice, pero dice que hubo música en el día que fue creado. O sea, era un ser muy, muy importante. Pero qué tremendo, porque después de que Dios lo echó del cielo, creo que furiosamente él quería meter en el corazón de Eva el mismo orgullo que él tenía en su corazón. Él fue echado del cielo cuando él se rebeló contra Dios, pero su rebelión fue que él quería ser igual a Dios. Así es, hermano Alfredo. Fíjese que eso lo vemos en Isaías 14, en el versículo 12 y el versículo 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lo que está en el corazón, hermano Alfredo, sale por la boca. Ah, sí. Fíjate que
Fíjate que en este punto, cuando yo te digo que el enemigo se rebeló y quería ser igual a Dios, fíjate que estamos hablando de problemas que heredamos de nuestros primeros padres. Justamente podemos ver en muchos sectores de los hombres del mundo que es precisamente ahí donde nace el humanismo secular, de engreírse, de decir yo soy Dios, de hecho el humanismo es eso, es decir, yo soy Dios, yo estoy consciente de que puedo hacer cualquier cosa sin importar nada, yo valgo primero, yo puedo elegir mi propio camino. Por eso yo te dije al principio que el enemigo realmente se puso a pensar qué clase de semillas iba a sembrar en el ser humano. Una semilla que no iba a afectar únicamente a nuestros primeros padres. Él sabía que esto, al caer Adán y Eva, iba a ser transmitido a todos los hijos que vendrían después. Y de una forma más tremenda, yo creo que en la época que vivimos, el orgullo es aún más asombroso en este tiempo que cualquier otra época. Así es, hermanos. Eva aceptó la idea y recibió en la mente el mismo espíritu de Satanás. Yo quiero ser Dios. Ahora, hermano Alfredo, quedemos claros. Yo creo que Dios tiene el concepto, o en la escritura vemos que Dios quiere que seamos como Él, pero hay un camino para hacerlo. Sí, e incluso cuando nosotros vemos en la Torre de Babel, ¿no? Cómo Dios quería que los seres humanos se expandieran y fructificaran. Pero hubo un momento en que los hombres dijeron, no, vamos a concentrarnos en un solo lugar. Y luego vamos a hacer Ellos anhelaban las alturas. ¿sí? Dios quiere que lleguemos a las alturas, pero hay una manera, hay un camino que Él trazó. Así es. Y vemos que en Abraham se cumplieron estas cosas. No solo fue un creyente, fue un seguidor de Dios y fue un amigo de Dios. O sea, finalmente Dios quiere que nosotros sí alcancemos esa semejanza, esa bendición, pero a la manera de Dios, no a la manera del ser humano. Como usted comentaba de Babel, cuando dice la escritura que ellos lo iban a lograr y por eso Dios intervino y destruyó lo que estaban construyendo ahí. Entonces ahí vemos, hermano Alfredo, lo que decía usted, que es muy importante, que es a la manera y a la forma de Dios. Ahora, por otro lado, y para ir cerrando, hermano, el orgullo es el no querer estar en la posición que Dios nos ha dejado. Querer ser lo que Dios no ha dispuesto que seamos, querer ser más de lo que podamos. Entonces, tenemos que entender, hermano, que Dios, hay diferentes llamamientos para cada uno de nosotros, diferentes características, y Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno. Sin embargo, en el corazón de nosotros muchas veces está el querer ser más de lo que yo soy o de lo que yo tengo, de tener una posición más de la que yo o la de que el Señor me ha puesto, y eso pues nos lleva a la calamidad. Pensemos en Jesús. ¿De qué forma Jesús nos muestra que el orgullo no es el camino? Una vez, si Jesús dijo algo de sí mismo en alguna ocasión, porque fue muy pocas las veces que Jesús dijo algo de sí mismo, bien pudiera él haber dicho, aprended de mí que soy el maestro más grande de todos los tiempos, pero no, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mientras que el ser humano busca ir hacia arriba, busca el trono de Dios arriba, Jesús busca el lugar más bajo. Jesús busca, nos muestra el camino para llegar al cielo, pero no primero yendo hacia el cielo, sino yendo hacia abajo, hacia donde está Dios, porque Dios realmente está abajo, no está arriba. Así es, hermano Alfredo, que el Señor nos dé la gracia para aceptar el lugar donde Dios nos ha puesto, y que también nos dé la gracia de decir, Señor, haz lo que tú quieras de mí, que seamos humildes, que como bien dice, estemos en el lugar bajo y decirle, Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Si tú quieres que yo sea algo, lo seré de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tus fuerzas, pero si tú quieres dejarme aquí, te agradezco por este lugar. ¿Qué otro punto, hermano, podemos ver de la herencia que nuestros padres nos dejaron?
decidir sobre cualquier asunto basándonos en nuestros sentimientos o en las apariencias. Ok, a ver, decidir sobre un asunto, sobre una decisión importante, solo basándonos en lo que sentimos o en lo que percibimos o parece, en vez de basarnos pues en lo que Dios ha dicho, en vez de obedecer a una palabra directa que Dios nos ha dado. El fruto prohibido, según Génesis 3, en el capítulo 3, versículo 6, dice la escritura que era agradable a los ojos. Muchas veces, hermano Alfredo, las cosas prohibidas tienen un atractivo, híjoles, muy peculiar, hermoso, parece bueno, ¿no? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, parecen buenos, parece que te hacen sentir bien. Eva se mantuvo mirando y pensando en el fruto. ¿En qué momento Eva desvió los ojos del Señor? Porque a través de la lectura de la Biblia diaria, yo he podido darme cuenta lo hermoso y lo precioso que es Dios. Incluso algunos profetas dicen que Él es la diadema de los cielos. Amén. Él es la joya de gran precio. Y ¿cómo es posible que Eva haya dejado de mirar a Dios para sentarse a mirar y a pensar en la apariencia de este fruto? Entonces, hermano Alfredo, aquí perdone que lo interrumpa, esto me da a mí la idea de que muchas veces pensamos antes de actuar, en el sentido de antes de cometer pecado, lo percibimos, lo deseamos, hacemos lo que es la concupiscencia en nuestro corazón, lo meditamos, lo razonamos. O sea que estás diciendo que primero es un pensamiento y que ese pensamiento luego se vuelve un acto. Exactamente. Es decir, dejamos de poner los ojos en el Señor, como bien dice, dejamos de disfrutar su hermosura, y en cuanto bajamos la mirada, comenzamos a ver las cosas de este mundo, las deseamos y después las tomamos para nosotros. Qué tremendo entonces está la situación, ¿no? Porque finalmente Eva la venció el encaprichamiento, ¿sí? Básicamente su vista, sus emociones fueron engañadas. Jesús nos advirtió que no juzgáramos las cosas según la apariencia. Así es, hermano Alfredo. Fíjese que eso, vamos a leer unos pasajes importantes. Aquellos radioescuchas que tengan ahí su escritura, vayamos a Juan en el capítulo 7 en el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. También esto lo vemos en Isaías 11, en el versículo 3 al 4. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto que estamos leyendo hablan de un rasgo precioso en la vida de Jesús. Y el rasgo que nosotros encontramos en la vida de Jesús es que Él no juzgaba las cosas según la apariencia de las cosas. Él siempre sabía lo que realmente era lo que podía agradar al Padre. ¿Sí? No, en este caso Eva no tenía el discernimiento, o no tenía, o estaba vacía del discernimiento de Dios, aun cuando ella estaba en un estado perfecto. Pues me parece que el discernimiento de Dios faltó. Las emociones pues consumieron su ahora sí su decisión, y por eso ella se enceguezó en este caso. Así es.
Así es, hermano Alfredo. Vemos que la serpiente le engaña y le dice, Dios ha dicho que ni le tocaréis. O Eva ya estaba inmersa en eso, y eso lo vemos en Génesis 3. Y entonces, hermanos, podemos ver de esto que la mayoría de los pecados comienzan, como usted bien lo había dicho, por los ojos. Luego se fortalecen por las meditaciones. Es decir, estábamos ahí pensando y meditando acerca de lo que queremos. Y finalmente, el pecado se vuelve un acto. El pecado, hermano Alfredo, por lo tanto, puede ser cortado antes de que florezca. Entonces el pecado inicia en nuestros pensamientos, o mejor dicho, en el corazón. En el corazón. Del corazón a los pensamientos. Como vemos, Eva miró, deseó. Ay, como cualquiera en la vida puede decir, esto está bueno, porque hermano, el pecado es codiciable. El pecado es delicioso. Por eso yo te decía cuando empezamos que el enemigo se sentó a pensar, a meditar, y pensó en la estrategia con la cual él haría mucho daño a los seres humanos, a la creación de Dios. Él dijo, les voy a infundir dudas, les voy a vaciar el mismo orgullo que yo traigo. Y finalmente, él en ese tercer punto, decidir sobre cualquier asunto basándonos en nuestros sentimientos, es como si él dijera, voy a hacer en este punto que ellos hagan a Dios a un lado. Así es, que a través de los ojos de lo que percibimos, no es tan malo, una mentira no es tan malo, el corazón, mi corazón me dicta que pues bueno, yo sé que no debo de tener una relación con un impío, pero lo voy a convertir, yo puedo, bueno, la música no se oye tan mal, entonces empezamos a desear en nuestro corazón y actuar. Pero hermano, para terminar ya este programa de lo que heredamos de nuestros primeros padres, que tendremos un programa 2 en el cual hablaremos de más puntos, yo quiero decirle algo importante, hermano Alfredo. ¿Cómo podemos vencer? Ya nos habló usted de pasar tiempo escuchando la palabra de Dios, pero yo creo que usted terminaba este punto diciendo que Cristo es la diadema de los cielos. Yo creo que igual de esta manera, si pasamos viendo los pecados con nuestros ojos y deseándolos, podemos voltear a ver a Cristo Jesús y también desearlo en nuestro corazón. La Biblia dice que Él es el deseado de las naciones. Entonces, Señor, que el Señor ponga en nosotros el deseo de su presencia, de verlo a Él y que lo deseemos. Y a medida que deseemos al Señor, pues de la misma manera vamos a querer meditarlo, y de esa manera se va a convertir en un acto de amor en el cual vamos a estar teniendo un tiempo con el Señor. Solo quiero añadir en este momento unas últimas palabras, recordando lo que Jesús dijera en alguno de los evangelios. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida ciego que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno de fuego. También Jesús comentó en otro pasaje diciendo que si nuestro ojo, como diciendo que nuestro ojo es como una puerta, a través de la cual todo nuestro cuerpo podrá estar en tinieblas o todo nuestro cuerpo puede estar en luz. Entonces yo creo en este punto que los problemas que el enemigo hizo que nuestros padres recibieran de él son problemas que hasta el día de hoy la iglesia, gente adulta, los jóvenes, creo que seguimos teniendo muchos problemas a través de los ojos. O sea, lo que estoy diciendo es que debemos de tener, para poder vencer estas cosas que hemos heredado, necesitamos tener cuidado con lo que vemos diariamente y con lo que queremos diariamente. Necesitamos ver a Jesús, contemplar a Jesús, pasar tiempo con Jesús, y de esa manera nosotros vamos a conquistar estos problemas. Que el Señor los bendiga. Amén.